Gracias por estar aquí, a todos y a todas. Gracias a Odit, gracias a Carla, porque tienen una encargada de extensión social completamente muy atenta a su trabajo. Me ha perseguido, me ha acosado por teléfono para que eso se pueda hacer, y muy bien por ese trabajo. La verdad es que solamente así se logran las cosas. Y bueno, para mí un gustazo estar aquí un ratito, por lo menos para hacerles un marco conceptual del tema de... un tema atinente al ejercicio periodístico y un poco desde mi labor. Bueno, mi nombre es Jairo, yo soy el director general de promoción de paz. En el gobierno tiene una entidad específicamente en materia de prevención de la violencia, y está a mi cargo específicamente en todos los que, vamos a ver, desde la oficina nosotros lo que hacemos coordinamos los centros cívicos para la paz, que son los centros de arte, deporte, recreación y tecnología para chicos y chicas. Tenemos a cargo los procesos de trabajo territorial con las municipalidades, los de comunidades organizadas contra el AMPA, los protocolos de bullying, de hostigamiento sexual, el tercer marcador, todos estos programas que de una u otra forma atienden a la reducción del fenómeno de la violencia. Está también a cargo el control y calificación de espectáculos públicos, que tiene que ver mucho con el ámbito de comunicación. Digamos que ahí es donde vemos las películas antes que ustedes las vean, para ponerles algún tipo de categoría, ya sea para mayores de 12, mayores de 15, mayores de 18. Definimos los videos, revisamos los videojuegos, vemos revistas, atendemos todo el tema de denuncias frente a programas televisivos también. Lo único que en Costa Rica no se evalúa es el cable, porque el cable se hace contra denuncia, pero en fin, atendemos todo este fenómeno televisivo específicamente, y trabajamos en procesos de educación para la paz. En mi caso, y para mí es un placer, primero porque he sido docente de la UIA bajo la dirección de don Odit. Fui profe en algún periodo, ya después le tuve que decir a Odit que no me alcanzaba el chance. Pero soy relacionista público y por eso siento muchísima empatía con ustedes como comunicadores. Tengo una maestría en Administración de Medios de Comunicación y estoy en el doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, específicamente en Comunicación e Información. Ahí trabajo específicamente el tema de ciudadanía digital, tecnologías de comunicación y ciudadanía digital. Ese es el tema que yo desarrollo. Y bueno, hoy me revolvieron un poco tanto mi perfil profesional como el tema que atiendo todos los días desde la oficina, y es trabajar el tema de la violencia. Cuando hacemos trabajos comunitarios, siempre trabajo con este ejercicio. Vamos a ver. Y les voy a preguntar rápidamente, chicos, chicas, ¿qué ven ustedes ahí? Cualquier cosa, un ejercicio de creativos. ¿Qué ves? ¿Nada? ¿Sí? ¿Un círculo? Ok, ¿qué más ven? Un tiro al blanco. Una rueda. ¿Qué más? Un plato. Bien. ¿Qué más ven? Un disco. ¿Qué más ven? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿No sabe? Ah, la rueda, ya está. Ok, entonces le hago otro voto ahí a la rueda. ¿Qué más? Son dos círculos, uno como... ¿Dos círculos? Dos círculos. Uno con borde más amplio. ¿Qué más ven? Una dona. ¿Qué más ven? Yo un hoyo. Un hoyo. ¿Qué más ven? La letra O. ¿La qué? La letra O. La letra O. ¿Qué más puede ser eso? ¿Podría ser otra cosa? ¿A qué más se les parece? Un sombrero. Un salvavidas, un sombrero. ¿Hay algo más que se nos está quedando? Ya solamente podría ser eso. ¿Un qué dices? Un flotador. ¿Un qué? Un flotador. ¿Un flotador?
Ajá. Ok, dejémoslo aquí. Dicen que es un flotador, un sombrero, un salvavidas, un círculo, tiro al blanco, una rueda al cuadrado, un plato, un disco, dos círculos con un borde más amplio, una dona, un hoyo, una letra O. Vamos a ver. Yo podría decir que es un rollo de papel higiénico, pero de lado. Yo podría decir que es un tubo PVC. Yo podría decir que es un huevo. Yo podría decir que es Yo podría decir que es un planeta con una órbita. Vamos a ver, ¿quién tiene la razón? Bienvenido. ¿Quién tiene la razón, chicos, chicas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién? Cualquiera. ¿Cualquiera? Porque está la interpretación de cada uno. Exacto, porque digamos, el dibujo sugiere y efectivamente hay un nivel ahí de percepción que uno identifica, de tal forma que cuando uno trabaja los procesos de violencia, de conflictividad y de convivencia en general, usualmente se enfrenta a ese escenario, un montón de gente que de una u otra forma ve cosas distintas. Y vean que son cosas distintas, aunque a veces creemos que estamos hablando lo mismo, la forma de expresarlo o de verbalizarlo es distinto, porque alguien dijo salvavidas y la compañera dijo un flotador. Y alguien dijo a la par que es lo mismo que un salvavidas, pero un flotador es distinto a un salvavidas. ¿Por qué? Porque la forma en que ella lo conceptualizó era como un salvavidas. Cuando dijeron un salvavidas, aunque ustedes no lo crean, voy a sonar todo antiguo, pues yo pensé en las pastillitas salvavidas. En esas pastillillas. Entonces cuando ella dijo flotadora, a mí no me pareció que era lo mismo, porque el otro pensé que era un confite, pero seguramente el que dijo, ¿quién dijo salvavidas? ¿Vos qué pensaste cuando hablaste de un salvavidas? Pero el coso ¿de qué color? Como el rojo. Bueno, vea que cuando ella dice que eso, ella dice un salvavidas y se lo imagina, incluso se imagina a alguien ahogándose, se imagina el salvavidas rojo, yo inmediatamente pensé en un confite salvavidas. ¿Por qué? Porque el hecho que ella haya pronunciado un concepto o una palabra no implica que todos vamos a entender lo mismo. Y entonces cuando nos pongan a dibujar el salvavidas de la compañera, ¿cómo te llamas? Wendy. Cuando me dicen, Jairo, dibujé el salvavidas de Wendy, yo hago un confite. Y yo me lo imaginé rojo también. Pero al fin y al cabo no era lo mismo. Y así es en la vida. Usualmente nosotros andamos y percibiendo un montón de cosas y la gente cada una la interpreta a su manera. A eso se le va a llamar percepción. Y es un elemento que se entiende muchísimo desde el ámbito de la comunicación. Ahora, el asunto es que aquí todos tienen la verdad y ese es un problema, porque si bien es cierto, nosotros aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que sí, que todos tenían la verdad? Y la gente, sí, yo creo que sí, más o menos, yo siento como que sí tenemos la razón. Es que como es subjetivo, ¿verdad? Y en este espacio lindísimo, en el 5º piso, hablamos todos y decimos, claro, hay que entender que si la compañera dijo flotador y ella dijo salvavidas y el otro dijo dona, y todos hay que interpretarlo. El problema es que cuando salimos a la calle, la gente no tiene ese comportamiento, ni esa conducta, sino que uno anda en la calle diciendo, qué lindo este disco, y hace una persona, perdón, pero eso es una dona. Y entonces el del disco dice, ¿cómo una dona? ¿Cómo se le ocurre decir que eso es una dona? Dona, es un disco, dona. Y la gente va juzgando en la calle lo que los demás perciben. Pero el tema es que no podemos olvidar que cuando uno ve un imaginario, cuando ve una imagen de este tipo, la gente siempre va a percibir. Y adivinen cómo es que percibe la gente, porque ¿de dónde construyen las percepciones las personas? De las conductas aprendidas. Ajá. Juicio. Exacto. Te lo ilustro de esta forma. Una vez hice este ejercicio en una escuela de desamparados allá en Iquitos. Y pongo el dibujo y me dicen las mamás, eso es la luna, eso es Saturno, eso es la Tierra, eso es el Sol, eso es un meteoro, eso es la luna alrededor del Sol, eso es Júpiter. Y yo,
qué raro, ahora terminé el ejercicio, ya hicimos la reflexión al respecto y les pregunto, señoras, una pregunta, discúlpenme, pero ¿por qué diantres todo el mundo habla nada más del universo? Porque en otros espacios me dicen todo esto, pero ahí fue como una cátedra, ¿verdad?, de ciencias. Y dicen las mamás, es que ayer los chiquillos tuvieron examen de ciencias. Nos pasamos todo el fin de semana dele con los planetas. Y entonces vean cómo ese submomentum, la situación que está pasando en ese momento, tiñe la forma en que ve las cosas. Entonces es por eso que muchas veces hay personas que, por ejemplo, vienen de hogares desintegrados, o de hogares distintos, o de hogares alternativos. Y cuando se habla del concepto de familia, ahora que está muy en boom todas estas discusiones, es por eso que una gente piensa que familia es una cosa y otra gente piensa que familia es otra cosa. Y claro, porque yo me crié con mi abuela, mis papás se divorciaron, mi mamá no sé dónde está, para mí mi familia es mi abuela y un cocker. Pero para el otro, que tenía su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos y toda la familia Telerín que vivía ahí en la misma cuadra, de mi familia es mi papá y mi mamá, que todavía están juntos después de 45 años. Cada uno ve las cosas según sus escenarios. Y el problema es que cuando entramos en esos procesos de percepción de cómo vemos las cosas, siempre entramos juzgando al otro, diciendo, es mentira, esto es un disco. Y el otro dice, no sea jetón, eso es una dona. Y trabajamos desde nuestras posiciones sin entender que los otros tienen entornos, estilos de vida, películas de vida particulares, que le terminan enseñando las formas en que ve las cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante, para empezar con este espacio, entender que todo mundo tiene su verdad, que los pleitos que tenemos es porque cada uno quiere que su verdad sea la verdad de todos. Y nos cuesta entender porque muchas veces la verdad del otro me expone. Pero vean qué interesante, yo no sé si ustedes vieron cuando estábamos haciendo el ejercicio, que cuando alguien decía una rueda, o cuando se dijo una dona, algunos se rieron. Algunos se habían imaginado que eso era una dona. Y después de que dijeron una dona, ya vieron más o menos dónde está la dona. Exactamente lo mismo pasa cuando hay diálogo o cuando hay procesos de comunicación saludables. Cuando yo no me imaginaba nada sobre ese asunto y otra persona tiene el chance de hablar y de contar, tiene el chance de contar cómo ve las cosas. Los demás usualmente hacen esto, cuando dice, llega a estar los círculos, dos círculos, y alguien se atreve a decir, eso es una dona. Todo el mundo hace. Y la ven y se la imaginan, ¿verdad? Por eso es muy importante el tema de la escucha, por eso es muy importante el tema del diálogo, porque si no existiera el diálogo, todos pensaríamos que simplemente eso es un salvavidas. Eso es un salvavidas y me junto solamente con la gente que dice que es un salvavidas, y como usted dijo que era un flotador, usted no se junta con nosotros, ¿o yo? Porque todos aquí solamente son los de salvavidas y comenzamos a segregar. Ahora, la tarea maravillosa de los comunicadores específicamente es transformar este tipo de percepciones para que la gente pueda encontrarse de una u otra forma. Bajemos, por favor. Toda esta habla de la dona y de los círculos y toda la cuestión le da muchísima coherencia al modelo básico de la comunicación que usualmente que hemos escuchado. ¿Se acuerdan cuál es el modelo básico de la comunicación? ¿Cuál? Uno que nos enseñaban en la escuela. Ajá, muy bien, transformémoslo. Porque el emisor, ¿qué más? El canal, ¿qué más? El mensaje. ¿Qué más? El receptor. Ajá, ¿qué más? ¿Qué le falta ahí? Son 7. Le falta el código, ¿verdad? Y le falta el ruido. Y le falta el feedback. Ese es el modelo
el modelo básico. Antes que nos decían emisor, mensaje, receptor, emisor, mensaje, receptor. Bueno, después le incorporaron el tema del canal, que es por donde viaja el mensaje, es como el carrito donde el mensaje anda. El código, que es cómo yo interpreto, si tengo las herramientas o no las tengo las herramientas, porque si bien es cierto, hay un programa coreano y está el canal coreano en cable, ahí tiene mensaje, porque aunque ustedes no crean, el coreano es un mensaje, y tiene un canal un código que es coreano, ¿verdad? Y el canal que es donde se transmite, pero el código es el que permite que uno interprete o no interprete. Usar el código adecuado es vital para poder interpretar. El feedback es mucho de los modelos circulares de la comunicación. Antes los modelos eran muchísimo más como Laswell, que era más desde la corriente periodística, que era quién dice qué, a quién, cómo, para qué, ¿verdad? Mucho que es como la fórmula del camino informativo. Después se pensó que era circular porque además para eso había que hacer un feedback, o sea, una realimentación, o sea, la gente no era como saquitos, sino que la gente reaccionaba frente a eso, y también hablaba el modelo que siempre hay un ruido, ¿verdad? Que todos los mensajes del mundo, por más cuidados, por más atentos que seamos, por mejor periodistas, por mejor relacionista público que yo sea, siempre a alguien le vamos a caer mal o alguien va a interpretar al revés todo lo que decimos. Que eso es casi imposible. El mensaje siempre va a tener un nivel de ruido. Pero con el ejemplo que acabamos de ver de los círculos, el modelo cambió en un escenario. ¿Cuál creen que fue la palabra que se cambió? ¿Cuál creen que fue la palabra que cambió? No importa, ahí, apuestas. El círculo, no, todavía se mantiene el círculo, se hace todavía circular. ¿Qué palabrilla habrá cambiado? No, el código todavía se ha mantenido, ahora ha evolucionado porque ahora se trabaja desde lo digital y lo análogo, ¿verdad? Ahora los códigos son muy distintos, sobre todo por el tema de las tecnologías de la comunicación, pero se ha mantenido. ¿Cuál otra palabra podría haber cambiado? El receptor. El receptor se cambió, porque cuando se hablaba del receptor, se pensaba, era antes de hacer el ejercicio de los círculos, donde si yo decía que eso era un disco, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que eso es una dona? Si es un disco, es un disco. Pero el cambiar la palabra de receptor a perceptor da la posibilidad de que la gente perciba y diga, perdón, pero su disco se parece demasiado a una llanta. Perdón, pero esa llanta se parece demasiado a un salvavidas rojo. ¿De acuerdo? Entonces da la posibilidad de que la gente sea perceptora, o sea, que perciba. Y es por eso que muchas veces vamos a cruzar distintas interpretaciones de cosas que a veces creemos que son muy claras. Y esa percepción va más allá que incluso el lenguaje. La comunicación se divide, yo no sé si lo han visto, en lingüística y no lingüística. La lingüística se divide en escrita y oral, y la no lingüística se divide en visual, gestual y acústica. Y ahí en estas percepciones vienen todos los procesos de la transmisión de estos códigos que decía la compañera ahora. Por ejemplo, y que no basa solamente en la palabra. Yo una vez tenía mi amiga Rosalind, por ejemplo, para explicarles un poco el tema y cómo uno percibe a pesar de algunas cosas. Me invita a desayunar, y entonces me voy a desayunar a la casa de ella, no tiene pero ni un huevo partido a la mitad, entonces tenemos que salir al súper del chino a comprar la comidita, ¿verdad? Vamos a donde el chino, y entonces le damos vuelta a las góndolas y no están los huevos, y le damos la vuelta a las góndolas y nada de huevos, solamente está el pan, las salchichas, pero nada de huevos. Llegamos al final ya obstinados y dispuestos a ir a buscar los huevos a otro lado, llegamos como al mostrador donde está la caja, y entonces vemos que ahí están los huevos como empacados como en medio kilo y como en 1 kilo, ¿verdad? Y hago yo, Rosalind, vea, aquí están los huevos, y les hice así con tanta emoción que sonó aquel mamellazo de huevos, ¿verdad? En la mesa, ¡pa! Suena el mamellazo de huevos y todo el mundo se queda congelado. Al huevo no le pasó nada, pero el señor está un poco bravo y comienza y me comenzaba a hacer un montón de muecas. Claramente no era mi código, ¿verdad? Me estaba pegando aquella peinada, no era mi código. Sin embargo, yo lo veía
yo lo veía, bienvenido, lo veía y claramente yo podía verlo y decirle, ay, no, ¿cómo se le ocurre? No, señor, no, Dios guarde, no sé qué, no sé cuándo. O sea, yo me disculpaba con él, aunque él me estaba hablando en chino. Incluso Rosalind, que estaba a la par, me volvía a ver y me decía, ay, ¿por qué? Porque el tema de la comunicación trasciende, muchas veces pensamos que los códigos es solamente un tema de usar el mismo idioma que yo estoy usando, y muchas veces hay otros códigos que yo interpreto y cuidado no dicen más que 1000 palabras. Yo podía entender perfectamente que el chino me decía, hey, huevón, ¿cómo se le ocurre poner los huevos así? Usted que los va a pagar, parece menso. Toda la interpretación podíamos hacerla inmediatamente porque los códigos trascienden más allá del lenguaje. ¿De acuerdo? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Ronnie. Digamos que Ronnie tiene una novia y quedaron ir a ver la cosa del lago. Pero el tema es que este viernes se arma una mejenga buenísima y Ronnie quiere ir y él es el único sapo que no puede ir porque ya se comprometió a que iba a ir al cine. Entonces Ronnie llega y le dice a la novia, mi amor, una pregunta. Y es una pregunta nada más, ¿verdad? Y si no se puede, tranquila, no pasa nada. Nada más quería yo preguntarte si... Y de verdad, si no se puede, me lo decís y cero, no pasa nada. ¿Vos crees que... es que los chavalos de la U van a hacer una mejenga el viernes y yo soy el único que no puedo y como... la película va a seguir ahí, no podemos ir otro día a ver la película para yo poder ir. Y la novia le dice... ¿Anda? Y Ronnie le dice... No, pero ves, es que eso es lo que no quería que te enojaras, porque yo sé que para vos anda, Ronnie. Mi amor, no, es que esto era lo que yo no quería, de verdad que yo no quería, anda. ¿Por qué Ronnie no sale escuechado y dice, ay, muchísimas gracias, vos sos súper solidaria, qué bárbara? ¿Por qué no? Porque él siente que si cruza la puerta muere acuchillado. ¿Por qué? Hay un lenguaje, hay una entonación, una mirada, y ahí tenemos que ver que los procesos de comunicación trascienden a lo que estamos diciendo. A veces, nosotros, me pregunto, ¿cómo te llamas? Fabiana me dice, Jairo, ¿podemos hablar? Y yo le digo, hablemos. Muchas veces mi gesto transmite muchísimo más cosas, entonces me dice Fabiana, no, mejor hablemos entonces en otra ocasión cuando usted esté como más tranquilo. Estoy tranquilo, ¿qué le pasa? Y ella, no, vea que no está tranquilo. ¿Le dije que habláramos o no le dije que habláramos? Estoy siendo sumamente violento y sumamente agresivo. Sin embargo, no lo estoy diciendo. Y es por eso que a veces uno piensa que solamente con decir las cosas, pues ya me estoy comunicando. Y hay otros códigos, hay elementos básicos. Pasamos, elementos básicos de la comunicación que hay que tomar en cuenta. Ahora, lo que sí es cierto es que las palabras son fundamentales. Y aquí vamos a asociar el tema de la violencia y el tema de la comunicación en una sola diapo. Y aquí entran 3 palabras básicas. La percepción hace que haya conflictividades. ¿De acuerdo? ¿Cuántos aquí hemos visto las cosas de diferentes formas con alguien? O sea, alguien dice, yo veo esto y yo digo, a mí no me parece. ¿Quién? Levantemos la mano. Yo creo que casi todos de una u otra forma se han tenido que enfrentar a alguien. Vamos, no tiene que haber sangre ni homicidio, pero los niveles de confrontación se dan en la casa, en la familia, en todo tipo de cosas. Ahora, en estos procesos electorales, ¿cuánto se da de ese tipo de cosas, verdad? Donde una persona ve una cosa y la otra persona ve exactamente lo contrario a lo que yo estoy viendo. Estas percepciones distintas, o sea, estas personas que dicen yo veo una dona y el otro grupo dice yo veo una llanta, es lo que se transforma en una conflictividad social, y la conflictividad es algo sumamente saludable y normal en la vida. O sea, todos tenemos pleitos en la mañana porque se fue la luz, porque un compañero no quiso hacer su trabajo, porque me pasó algo me enfermé todo el fin de semana y no pude estudiar para el examen. En fin, siempre hay un montón de situaciones que me conflictúan, porque me terminaron, porque me agarré con una compañera, porque me sacaron del grupo. Hay un montón de conflictividades. Eternamente siempre van a haber muchísimas conflictividades y eso es muy normal porque somos muy distintos, ¿verdad? Entonces es muy
es algo muy cotidiano que la gente se agarre y discuta. De hecho, si ustedes no están discutiendo en su ambiente, seguramente revísense y vayan donde un terapeuta, o para que les enseñe a abrir los ojos a donde se están agarrando y usted no se está dando cuenta, o la negación que usted está manejando, porque a veces, o lo que le están ocultando, porque al rato usted no ve ningún problema y uno... si no ven ningún problema es porque se lo están mintiendo, porque realmente siempre va a haber conflictividades, siempre, es imposible que no haya conflictividades. Claro, esas conflictividades se resuelven ya sea de maneras adversariales o no adversariales, o sea, hablando o ameco, ¿verdad? Son las dos formas en que se resuelven las conflictividades sociales. A través del diálogo, que es usualmente los procesos de resolución alterna de conflictos, diálogos abiertos, comunicación entre pares, y la parte no adversarial, que es cuando se agarran, cuando discuten, cuando se ofenden, y recuerden que la violencia se puede manifestar de diferentes formas. Vamos, Costa Rica, la forma de medir la violencia en un país se hace por medio, el indicador proxy es el homicidio. O sea, los países en el mundo se califican cuál es el más violento o cuál es el menos violento por la cantidad de homicidios que hay en el país, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que el homicidio, que se considera como la violencia más grande que se puede hacer, quitarle la vida a otra persona, si bien es cierto, el homicidio existe y es el indicador como más importante, eso no implica que no haya otro tipo de violencias, ¿verdad? Hay agresiones psicológicas, hay agresiones verbales, hay agresiones de muchísima índole. En Costa Rica, por ejemplo, de cada 10 personas que matan, 8 son hombres. Y además, aquí, si usted es un muchacho que tiene entre 15 y 29 años, tiene el mayor rango para que lo maten o para matar a otros, porque las víctimas y las victimarias en Costa Rica son jóvenes, son entre los 15 y los 29 años. Ahí es donde está la agarrada de pelos, está justamente ahí. Sin embargo, el hecho de que solamente 2 mujeres sean las que aparezcan en los números, uno podría decir rápidamente, entonces la violencia es contra los hombres, la violencia del homicidio es contra los hombres, pero las mujeres viven otro tipo de violencias. Por una razón, primero, porque por una masculinidad hegemónica o una cultura machista, está mal visto que un hombre llegue a matar a una mujer. La puede torturar, la puede amenazar, puede abusar de ella sexualmente, pero no le puede quitar la vida. Porque eso sería, perdón la palabra, socialmente un maricón. Porque le arrió a la doña. Hay otras formas de torturar y de violentar a las mujeres que la cultura machista sí permite. Y hay otras que la cultura machista no permite. Tanto así que, por ejemplo, hombres que han cometido femicidios en la cárcel es a los que les va peor, ¿verdad? Porque los hombres dicen, weón, o sea, sos hombre si matás a otro hombre. Si matás a una mujer, no sos tan hombre. Pero hay otro montón de violencias que sufren las mujeres, montones, tanto así que, por ejemplo, el tema de una violación, o el tema de hostigamientos, o el tema de acoso, o el tema de acoso callejero, acoso laboral, todas esas las viven en su generalidad casi un 95%. Lo que son las mujeres, y eso no significa que entonces hay que invisibilizarlas. Entonces, hay muchísimas violencias que se dan a partir de esta conflictividad. Veamos un poco el tema de lo que está pasando dentro de la coyuntura electoral. Hay un tema específicamente en el tema de la igualdad de derechos, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y personas del mismo sexo y toda esta cuestión. Hay enfrentamientos, hay conflictividades, hay gente que se insulta, que se ataca, que se dice bruta, el otro le dice ateo, el otro, ¿verdad? Y todo el mundo se dice cada cosa. Pero, por ejemplo, a un muchacho es vapuleado en la calle de la Amargura recientemente por su orientación sexual. Las conflictividades son como efecto, el conflicto en general se atiende de 3 formas. Uno es de manera pasiva, que simplemente es no ponerle atención al conflicto. Hay conflictos que se resuelven de manera agresiva, que es cuando los resuelvo a golpes, y están cuando se resuelven de manera asertiva, que es cuando yo lo hablo y te digo, mira, vieras que a mí no me pareció eso que hiciste, entonces ¿verdad? Uno lo habla de esa forma.
Las dos primeras, la pasiva y la agresiva, no son para nada buenos. La agresiva, porque obviamente implica el tema de la agresión y la violación del derecho a la otra persona. Pero la pasiva tampoco es bastante buena, porque el conflicto es como una cuestión que está en una olla de presión. Entonces el conflicto está ahí, digamos, yo te hago algo. ¿Cómo te llamas? Ángela. Yo insulto a Ángela o le digo algo a Ángela y Ángela lo va guardando. Lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando y lo va guardando y lo va guardando y me guarda ese rencor y ese remordimiento y lo va guardando hasta que un día explota. Desgraciadamente, usualmente las conflictividades que se resuelven de manera pasivas no se resuelven contra el agresor. O sea, Ángela nunca me va a atacar a mí en muchos de los casos, pero va a atacar a Fabiana. Va a atacar a Fabiana. Y un día Fabiana dice, ay, vieras que no pude hacer mi parte ayer, pero hoy te lo entrego de fijo. Y ella dice, siempre la misma vara, Fabiana, siempre. Usted siempre irresponsable, ¿ah? Y yo soy la que pasé el fin de semana pegada en ese trabajo. Y Fabiana, ¡épale! ¿Qué le pasa? Claro, porque la conflictividad es una olla de presión y muchas veces uno con la persona más vulnerable que se encuentre es con la persona con la cual se desahoga. ¿Saben con quién más se desahoga la gente usualmente en la vida cotidiana? Más o menos. ¿Quiénes son los que sufren más las agresiones de las resoluciones de conflicto de manera pasiva? ¿Ah? ¿Casi? ¿Sí? Los niños tienen muchísimo, pero hay otro que es muy curioso. También los adultos mayores son de los que más sufren y hay otro que se trabaja mucho desde la criminalística. No, las mascotas. Hay muchísimos estudios donde se demuestra que una persona que le daña a una mascota, agrede a un perro, agrede a un gato, tiene una conducta desde la criminalística interesante que hay que atender. Tanto así que en Cartago, por ejemplo, hay un centro de rescate animal donde se trabaja montones el proceso de llevar a chicos y chicas a ver y a socializar con los perros y ver perros que han sido maltratados. Hay espacios de adopción, pero también se sensibilizan para mostrarles, y si ustedes llegaran ahí al centro, se van a identificar. Uno no puede creer que el ser humano sea tan violento cuando ve los perros que se echan para atrás cuando ven a una persona y comienzan a gemir y comienzan a llorar. Claro, porque viven un poquitito la violencia y hay un vínculo interesante que se da entre la agresión de las mascotas y la conducta criminal. Entonces es súper importante cómo estas resoluciones entre niños, adultos mayores y mascotas, o sea, personas que están en condiciones de vulnerabilidad, son las que terminan sufriendo estas agresiones. ¿Y vas a hacer una pregunta? No, una consulta. Ah, sí. Siempre lo he relacionado el trato fuerte contra animales no humanos con sociopatías. Sí, claro, ahí hay un vínculo y de verdad que hay estudios bastante importantes. Aquí en Costa Rica se han hecho algunos acercamientos. Cartago, la Municipalidad de Cartago es como la única que realmente tiene un centro de rescate animal, que tiene un aula lindísima donde se le educa a los chicos y a las chicas el tema del cuidado de mascota asociado a la convivencia pacífica. Pero claro, está fuertemente relacionado. Entonces, sistematicemos las distintas percepciones, las donas, las llantas, los discos, los flotadores generan conflictividades. Las conflictividades se resuelven hablándolas, aguantándolas o arriándolas. Y cuando se arrean o cuando las resuelven de manera pasiva, siempre va a haber el detonante de lo que era la violencia. La mejor forma es resolverlas obviamente de manera asertiva. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene las herramientas para decir, mira Ángela, el día ayer cuando no entregaste tu parte del trabajo, la verdad yo me sentí súper mal porque yo no dormí todo el fin de semana para cumplirte. Yo desearía que la próxima vez cumplas el plazo, porfa. Que es usualmente el tema de qué hiciste, cómo me sentí yo y qué quiero que hagas. Pero la gente no tiene ese chance en el camino, ¿verdad? De hacer declaraciones afectivas y decir, y además te aprecio montones, de verdad que te quiero montones. La gente no está acostumbrada a resolver su vida de manera asertiva. Usualmente la trama, el día al día, es sumamente compleja. Pasemos a la siguiente, Carla, porfa. Ok, entonces todavía nos vamos metiendo un poco más en la trama de la comunicación.
Entonces, hay percepciones distintas que generan conflictividades y esas se transforman en violencias, en muchos de los casos. Dentro de la lectura de estas violencias afectan de una u otra forma históricamente los procesos de opinión ciudadana o lo que nosotros llamaríamos opinión pública. Y aquí es donde comienza a aparecer el periodista en relación a cómo se manejan esos procesos violentos, cómo se manejan para bien o cómo se manejan para más. Pasamos a la siguiente. Y vamos a ver, no sé si han llevado, ¿ustedes ya un curso de opinión pública? ¿No? Sino algo rapidísimo para homologar conocimientos. Entonces, la opinión pública básicamente la opinión pública se da cuando hay un suceso que se da en un espacio público y que hay diferentes perspectivas que conflictúan por sus intereses. O sea, es cuando pasa algo que es de todos y hay diferentes posiciones que van en diferentes caminos. ¿De acuerdo? Yo quiero el agua, Fabiana quiere el agua y solamente hay un vaso. Es un tema que nos interviene, claro, la opinión pública ya es muchísimo más grande, pero podemos elevar el tema del vaso de agua a el agua en Grecia, por ejemplo, la conflictividad de agua en Grecia. Entonces, la gente necesita la cercanía hacia el agua, pero Grecia dice, no quiero entrar en conflictividades con el recurso hídrico. Y entonces comienza un bien público a enfrentar. Ellos necesitan agua, pero Grecia no quiere quedarse sin su recurso, ¿verdad? Ni verse afectado. Entonces, es un tema de opinión pública. En el tema de las elecciones o en el tema de la Corte Interamericana, vamos a un tema meramente puntual. El tema de la Corte Interamericana es un tema de interés público. Los derechos humanos es un tema de interés público y unos dicen que nos salgamos y otros dicen que no nos salgamos. ¿De acuerdo? O algunos dicen, yo quiero solamente unos derechos y otros dicen, los derechos son los 30 o si no ninguno. Entonces siempre es un fenómeno, un suceso, una situación de interés público que se ve jalada por diferentes posiciones. En la opinión pública tiene muchísimas, bueno, no sé, yo tengo como un decálogo, como 10 teorías específicas que se trabajan a nivel histórico. Pero en general siempre descansan desde la parte de las conflictividades. La teoría liberalista, por si no la conocían, nace después de la Revolución Francesa. Nace la Revolución Francesa, acuérdense que había una gente que era la burguesía y otra gente que eran los que le trabajaban, ¿verdad? Y se agarraron porque decía, ¿cómo es esto? Que los reyes y todos los líderes y toda la cuestión la están pasando lindísimo y nosotros aquí viendo a ver qué comemos. Entonces se da la Revolución Francesa con los principios de igualdad, fraternidad, libertad y se crea la teoría liberalista, que es a partir del elemento de la libertad. La teoría liberalista de la opinión pública dice todo el mundo tiene derecho a pensar y opinar de la misma forma. Y todos tenemos el acceso y la posibilidad de opinar de la misma forma. Fue la lucha de la Revolución Francesa, que todos tuvieran acceso de elevar su voz y decir lo que pensaban. Eso fue el principio. Lo que pasa es que no se da tan así, ¿verdad? Llega un señor después, esto fue con Schmitt, después llega un señor que yo no sé si lo han escuchado, que es Carlos Marx, y Marx dice, vieras que no se la creo a Schmitt, porque no es cierto, muy lindo eso de que lucharon por una voz para que todos tuviéramos la posibilidad de decir lo que sentimos, pero no es cierto, porque hay opiniones públicas dominadas y opiniones públicas dominantes. O sea, hay gente que por su condición de pobreza o sus condiciones de vulnerabilidad tienen que callarse y hay gente que por su posición, su riqueza y su empoderamiento puede hablar más que otros. Así que no es cierto eso de que todos seamos tratados de manera igual. Tenemos que ser tratados de manera distinta en nuestra forma de expresar la opinión pública, porque es que algunos tienen la posibilidad de expresar, pero otros no, y a esos hay que hacerlos escuchar de una manera especial o protagónica. Después de eso viene la teoría de los intermediarios. Cuando comienza a surgir ya Marx y comienzan los pensadores y toda esta cuestión, la opinión pública que sigue después de la de Marx habla de que la opinión pública, o sea, lo que piensa la gente de los eventos públicos, de los sucesos públicos, si bien es cierto, todo el mundo tiene el derecho a opinar, y si bien es cierto, hay algunos dominados, algunos dominantes, impera mucho quién le contó el cuento a uno.
Entonces, que si yo lo escuché por Amelia Rueda, ay, es que Amelia Rueda dijo esto y esto. Si lo dijo Pilar Cisneros, ay, es que doña Pilar dijo lo que otro y lo otro. Por ejemplo, ahora que salió esta cuestión de esta señora Figueres, ay, ¿cómo se me fue el nombre? ¿Ah? No, la que está en Francia, Cristiana, ajá, llega y manda un video del tema de los derechos humanos y ya todo el mundo lo posteó en sus redes, porque es que ya habló de esa señora que es tan inteligente y está en Francia y haciendo esas cosas tan inteligentes. Entonces, las opiniones públicas, lo que dice la siguiente teoría es que esas dominantes y esas dominadas, en muchos de los casos las dominadas, tienen personas que según quien lo cuente, le creemos el cuento y seguimos a estos nodos principales, a estas personas que nos dicen cómo deberíamos de pensar. Entonces, digamos, si dice don Ignacio Santos, que tal y tal y tal y tal cosa, mis tías, por ejemplo, cosa que diga Ignacio es santa palabra, ¿verdad? Claro, porque Ignacio dijo, ayer dijo en la editorial del noticiero, y lo dice porque para ellos es muy importante. Está haciendo un mecanismo de influencia en la opinión ciudadana. Sí, claro. Entonces la opinión pública se construye, y tiene razón la teoría, a partir de los intermediarios, de quién está en el medio del cuento, si es creíble o si no es creíble. Ahora, igual se cae, porque igual que las otras, la teoría de los intermediarios le da demasiado posicionamiento al intermediario. Y si yo ¿cómo te llamas vos, verdad? Ana. Por ejemplo, Ana, su mamá es todo un referente. Entonces la mamá de Ana le dice, Ana, vieras que pasó esto y esto, y yo creo que esto y esto, y entonces Ana dice, sí, mi mamá tiene razón, esto es increíble, y digamos, construye o aporta a su opinión individual y dentro del colectivo la opinión ciudadana frente a algún asunto. Lo que pasa es que la teoría de intermediarios se le olvida que Ana también puede hacer lo que le da la gana, y que Ana le puede decir, ay mami, vieras que no, y le dice, vieras que ahí en eso no te lo creo, porque por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces hay a veces personas que rompen esas líneas de intermediarios y que no lo creen tal cual. La siguiente teoría surge después de esta teoría de los intermediarios, comienzan a aparecer los medios de comunicación. Estos intermediarios se comienzan a hacer los directores de prensa, se comienzan a hacer reporteros, voceros y todo ese tipo de cosas, y aparece una que se llama la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica, lo que dice, chicos, chicas, es que los medios de comunicación, ya estos intermediarios posicionados ahí en pantalla y en radio y en prensa, le inyectan a uno los mensajes como por debajo de la piel. Me explico, se los inyectan. Lo explican un poco con la historia de Orson Welles, con la Guerra de los Mundos, que pasó en el siglo pasado, y que era un radioteatro, una novela de que llegan extraterrestres, un platillo volador. En la historia empieza con una narración de un noticiero en radio. Dice, les informamos que en este momento hay un elemento que está llegando no sé qué a las playas de cerca de San Francisco, no sé qué, no sé cuánto, y comienza un noticiero y la gente comenzó a salir corriendo de las casas, porque no creían que era un radioteatro, pensaron que era la verdad. Entonces ahí es donde comienza a entenderse que la teoría de la aguja hipodérmica hasta cierto punto era cierta. O sea, que la gente cree tal cual le dicen los medios lo que es la supremacía total. Yo trabajé en radio un tiempo, me acuerdo que aunque yo creía que la gente no era tan confiada ya en estas alturas en el tema de los medios, una vez, para un 31 de octubre, era un programa de opinión diario todos los días, en el programa llevamos a una actriz para que hiciera de bruja. Y entonces era como la entrevista a una bruja, ¿verdad? Entonces la entrevista era, ay, Marixa, una pregunta, usted, ¿es cierto que las brujas vuelan con escobas? Entonces eran cosas así de torpes. Y ella decía, ay, ahora está con cepillos eléctricos de toda la cuestión. Y entonces decía la otra, ¿y cómo hago yo para encontrar el amor verdadero? Y entonces le decía, y para saber que la persona con la que estoy es del amor verdadero, entonces le decía a la bruja,
acuéstese, que se frote con cepol, con ajo, con cebolla licuada, se echa un periódico, se mete a la cama y decía, y con eso lo logra. Y dice, no, pero si él no se sale de la cama es porque realmente la quiere, va a ver. Y entonces todo era puras tonteras alrededor de un tema de una bruja. Y al final del programa me llaman, un radio escucha, me dice, Jairo, ¿qué tal? Mi nombre es fulanito y mira, la verdad es que yo estoy pasando por una situación sumamente difícil y yo necesito el teléfono de esa bruja, yo necesito que ella me acompañe y yo necesito pedirle a ella consejos porque yo ya me voy a volver loco. Y yo, pero que tenemos 2 horas de decir puras brutadas. ¿Cómo es posible que él haya creído que esto era cierto? Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica que le otorga a los medios de comunicación la santa verdad. Ellos lo que digan es cierto. Pero después se deteriora y le quitan un poquitico el placer a los medios de comunicación de ser los dueños de toda la verdad y aparece la teoría de la agenda establecida, lo que se llama agenda setting. Que lo que dice la teoría, no sé si esa la han escuchado. ¿No lo han escuchado? Lo que dice la teoría es que los medios no te dicen en qué pensar, Ana, pero sí te dicen qué usted puede pensar. O sea, se los paso a este ejemplo. Yo tengo una panadería, una pastelería. Tengo una pastelería. Ahí hacemos como 25 tipos de queques distintos. Pero el vendedor decide solamente sacar todos los días queque seco, queque chocolate, queque vainilla y una torta chilena. Entonces, si bien es cierto, atrás tengo un montón de tipos de queque, zanahoria y un montón de cosas, es el vendedor el que decide cuáles son los 4 queques que va a vender. Entonces, más o menos eso es lo que dice que hace un gatekeeper en un medio de comunicación. Hay un montón de temas atrás y si bien el gatekeeper o el vendedor de pasteles no te obliga a comprar el queque seco, sí solamente te da 4 opciones para escoger. Y más o menos eso es lo que dice la teoría de la agenda establecida. Los medios de comunicación le dan a usted los temas que son importantes, invisibilizando un montón de queques riquísimos y sabrosísimos que están por ahí escondidos. Y hasta cierto punto tiene razón, ¿verdad? Había un dicho que venía de un librillo se llamaba Lo Noticiable y decía, haciendo como una metáfora, que el 10% que un medio recibe un 10% de la información importante, de esa solamente un 10% se discute en la mesa y de esa solamente un 10% se publica y de esa solamente un 10% se termina leyendo. O sea que nosotros lo que tenemos es un pedacitito de la realidad, ¿verdad? O sea que al fin y al cabo aquello es como un embudo en medio de comunicación donde por más que se trate de comunicar cosas positivas, interesantes, otro tipo de temas que también son relevantes, los medios deciden cuáles son los 4 queques. En este momento, ¿cuál es uno de los queques? El cementazo. Otro de los queques es el tema de las elecciones. Otro de los temas es el tema de la corte. Otro de los temas es de repente algo de Fabricio Alvarado y Ronnie Chávez. En fin, son poquitos los quequitos que escogen y se piensan en eso, ¿verdad? Invisibilizando muchas otras cosas. La siguiente teoría, para ir terminando ya el recorrido de cómo se construye la opinión ciudadana, la opinión pública, nace de la teoría de los usos y gratificaciones. Esa teoría le quita la supremacía a los medios y dice más bien al contrario, chicos, chicas, dicen, ¿saben qué? Los medios de comunicación no son los culpables de poner tanta violencia, tanto amarillismo y tanto sexo en la pantalla. No son los culpables son ustedes, los consumidores, porque si yo no pongo al chiquillo descabezado en primera página, ustedes van a comprar el medio que sí lo trae. Así que yo tengo que poner al Will ahí descabezado en el poste, porque si no, ustedes simplemente me van a hacer zapping, van a pasar al medio que sí lo puso y voy a perder un montón de ganancia. Entonces al fin y al cabo yo pongo violencia, sexo, amarillismo, escándalos, no porque yo quiera, dice el medio de comunicación, es porque ustedes me obligan. Yo quisiera hacer culto, yo quisiera ponerle otro tipo de contenidos, pero es que si yo lo pongo ustedes no me lo y se me va a perder el queque, ¿verdad? Por más que yo sacara los otros queques interesantes, de ustedes como solamente quieren comer queque seco, ¿qué voy a hacer? Se me va a echar a perder. Entonces ya dejé de hacer hace mucho tiempo el queque de zanahoria. No sé si estoy extendiendo demasiado la metáfora, pero espero que me funcione. Hasta cierto punto tiene razón también la teoría de los usos y gratificaciones, porque
Si bien es cierto, por ejemplo, una de las razones por las cuales obras de teatro como Drácula Gay, 2 arriba, 1 abajo, 8 atrapados en un ascensor, pasan 2, 3 años en cartelera, y así llena en los teatros, y usted llama a las 3 de la tarde y no encuentra campo, y en cambio una obra de Molière o de Shakespeare están 3 fines de semana aquí frente a la aduana y tiene que salir porque ya deja de ir gente. Al fin y al cabo, mucha gente hace teatro comercial porque hacer teatro de arte no deja, y al fin y al cabo hay que comer, y los medios de comunicación son empresas y mantienen a gente y tienen que pagar los salarios, entonces tienen que dar lo que la gente quiere. Entonces, al fin y al cabo, plantea la posibilidad de que efectivamente es la gente la que participa en este tipo de cosas. Y finalmente, una de las teorías, la última, de una señora, Elizabeth Neumann, alemana, habla sobre la espiral del silencio, y es la que incorpora el tema de las redes sociales, que dice que hay opiniones dominadas, opiniones dominantes, y que hay gente que no se atreve, chicos, chicas, a decir lo que realmente piensa y se quedan callados. Mucho como el fenómeno de Luis Guillermo Solís en las anteriores elecciones, que nadie decía, pero había una opinión ciudadana abajo que se comenzaba a mover y que termina afectando lo que pasa en el mundo. En este momento se manejan muchísimos niveles de espiral del silencio, no solamente en el grupo evangélico, sino también en los grupos más de derechos humanos. En grupos evangélicos yo me imagino que habrá gente que no querrá que votar por Fabricio, sin embargo no se atreve a decirlo de manera pública, y hay mucha gente que le parece terrible el tema qué sé yo, que se ha utilizado como bandera, el tema de las uniones civiles de personas del mismo sexo, que no está de acuerdo con eso, le parece que no, pero sin embargo por su ambiente laboral en el cual está, no puede expresar su opinión, y la espiral del silencio trabaja en eso. Lo importante de todas las teorías de la opinión pública es que trabajan desde efectos de conflictividades sociales, y lo más importante es que ninguna es totalmente cierta ni totalmente falsa. Todas trabajan de maneras distintas y todas hasta cierto punto tienen la razón, pero hasta cierto punto eso no lo lograron, ¿verdad? Hasta cierto punto tienen siempre algo ahí débil, y hasta cierto punto tienen mucha razón en alguno de los elementos. Históricamente, cuando uno entonces se mete en el mundo de la comunicación social o de los medios de comunicación social, se van a dar cuenta que a partir de todo este fenómeno, y como ven, todas las teorías de la opinión pública, en todos atraviesa el elemento de medios de comunicación, ¿verdad? O de influencers, ¿verdad? Entendemos que entonces la violencia es la materia prima del ejercicio informativo por lo general, por excelencia. Si usted es un buen periodista, usualmente es porque aparecen sucesos. Es porque usualmente va a aparecer en sucesos y tiene un escándalo o tiene algo que va a llamar muchísimo la atención. Bajémosla, Carlita, porfa. Y ahí vamos a tener algunas condiciones importantes en materia del conflicto y los hechos noticiosos, y que afectan de una u otra forma esta opinión ciudadana. La noticia, partimos de que es la esencia del periodismo, ¿verdad? O sea, el ejercicio periodístico, la capacidad de producir noticias, que siendo muy laxo en el concepto, al fin y al cabo el ejercicio periodístico es la recopilación de datos, de insumos, de algún tipo de información que es procesada en una caja, transformada en una noticia, en algo novedoso y en algo de interés, ¿de acuerdo? El periodista lo que es, agrupa estos datos, los transforma, les da un enfoque y los pone en servicio público. La noticia, podríamos entenderla que es todo lo novedoso que resulta de interés para los lectores. Usualmente algo es noticia, viene de la palabra nuevo, novedoso, y es usualmente algo que atrae a la gente porque antes no se había visto. Por eso es que a veces uno dice, ¿cuál es la noticia? Cuando hay algo que ya todo el mundo conocía o algo que ya todo el mundo sabe, y dice, ay, pero ¿qué es? ¿Dónde está la noticia? ¿Por qué? Porque la noticia descansa siempre en una necesidad de algo que la gente no sabía. Y por eso viene a veces algunas premuras desde los periodistas, los y las periodistas, donde tienen que aparecer la información antes que los otros aparezcan. Y en ese corre-corre es sumamente complicado, sobre todo porque la capacidad de revisar fuentes o la capacidad de hacer equilibrio noticioso, o sea, de tener la opinión de diferentes partes, que es un equilibrio sumamente saludable en tema de medios de comunicación, a veces no da el chance de hacerlo, porque mientras usted está buscando la fuente que dice lo contrario, ya el otro, CRO, ya lo posteó y ya se le quemó uno
el negocio, ¿verdad? Entonces, esa premura afecta muchísimo el tema de fuentes y afecta mucho el tema de este equilibrio de noticias. La noticia viene dada por un acontecimiento sorprendente y reciente, y ahí exactamente lo que vengo diciendo. Entre más reciente, muchísimo mejor. Pero aquí es donde se caen los procesos de investigación, ¿verdad? De investigación periodística, donde usualmente se hacen más reporteos, notas en el momento, la fotografía de lo que está pasando en ese momento, pero noticias de fondo, con información real, donde fulanito de tal habla, pero donde fulanito, que es el contrario a él, también tiene la posibilidad de hablar, donde se revisa un poco las fuentes, donde se analiza este tipo de cosas, no te puedes dar el lujo. No te puedes dar el lujo de producir contenido con esa calidad. Tanto así que, digamos, ustedes hoy están en un medio y tienen que producir 10 noticias para mañana, ¿verdad? Entonces, claramente, y además con un corte de edición a las 6 de la tarde, donde el material tiene que entrar a cierta hora al canal, porque si no, ya no salió. Entonces es bastante complicado, y ahí vienen muchísimas de las carencias que tienen los medios de comunicación. Digamos, yo solamente, incluso como director de paz, que yo tengo a cargo el Observatorio de la Violencia, que es como el que le da los insumos de violencia del país a los medios de comunicación, a mí me han inventado información de todo tipo, se han enredado pedazos, han cortado, han editado, han armado, me han juntado, me han dicho que soy de otro puesto, pertenezco a otra institución, en fin, han hecho montones de desmadres con mi información y yo que la conozco, pero bueno, en el corre-corre, donde ellos por medio de un WhatsApp me entrevistan, donde en una esquina allá por la corte me agarraron y me toparon para preguntarme, donde eran ya las 5 de la tarde y ya ahorita tenían que volverse el medio de comunicación para poder editar lo que yo les estaba diciendo. En fin, en ese corre-corre el margen de error es grandísimo, ¿verdad? Y usualmente eso es lo que vivimos, y es por eso que hay muchísimas noticias con muchísimos problemas. El otro tema es que el conflicto es una disputa de intereses, como ya lo hablamos, ¿verdad? Y que hay un vínculo siempre entre conflicto y noticia. O sea, cuando hay dos gentes, y eso vamos a lo más interno de las personas, entre más pleito haya, más bueno el chisme es, ¿verdad? O sea, entre más se agarren y entre más se jaló el pelo y entre más le hizo y entre más le insultó y uno está deseando saber muchísimo más el detalle, porque entre más enfrentamiento, más sabroso es, ¿verdad? Es por lo menos un mandato social. Entonces, este conflicto es materia prima para poder producir cosas sumamente interesantes, cosas sumamente relevantes para lo que es la ciudadanía. Entonces vamos a entender que una situación conflictiva siempre va a ser generadora de noticias. Entonces ahí seguimos el amago de lo que es el proceso noticioso en el sentido de la violencia. Siempre cuando hablemos de violencia, ustedes si se agarran del tema de la violencia, siempre van a tener que decir. Siempre van a tener material. O sea, si quieres ser de sucesos, siempre vas a tener cosas importantes que decir, porque la gente se muere por saber quién le arrió a quién. Entonces eso es un mecanismo muy fácil generador de opinión, ¿verdad? Entonces es muy fácil. En cambio, si te tiras a cultura, o si te tiras a tecnología, o si te tiras a otros lados, es un poco más difícil encontrar, a no ser que sea un escándalo como el FIA, no el anterior, sino el tras anterior, que no salió. Ese sí era buenísimo, hacer la noticia. Ahí por primera vez la gente de cultura, los periodistas que cubrían cultura tenían gran contenido para poder llamar la atención. Todo el mundo estaba deseando saber qué era lo que había pasado. Entonces siempre el conflicto va a generar material suficiente para cumplir con todas las expectativas anteriores. Y ahora finalmente las noticias, y aquí voy, y es un elemento muy importante que tal vez de este ratito que tenemos, que necesito como que eso sea lo que nos quede un poco en la mente. Esas noticias se expresan con palabras. ¿Y por qué le voy a dar mucho protagonismo ahí? Porque son los periodistas o los comunicadores los que escogen las palabras. Y las cosas se dicen de una manera o se dicen de otra. Y con esa forma uno puede dañar o no dañar a la gente de alguna forma. Bajamos, Carla. Aquí es el tema de la importancia de las palabras. A veces uno dice, ay, ¿pero qué te pones en eso? O a veces uno dice, no, pero ¿por qué le dijiste eso? Ay, ella aguanta. O ¿por qué le hablaste así? Ay, yo ya le he dicho así a cada rato.
vamos a ver, no le ponemos mucha atención porque dentro de la conflictividad y del vacilón y el choteo y toda esta cuestión, tal vez nos parezca insignificantes, pero como dice este filósofo alemán, las palabras actúan como pequeñas gotitas de veneno, ¿verdad? Como la película de suspenso, que le ponen una gotita de veneno en el café todos los días, que al principio no la siente, es más, médicamente no la perciben, pero al final el millonario queda muerto y la persona que lo mató salió beneficiada. Las palabras, chicos y chicas, hay que ponerles mucha atención. ¿Por qué? Porque van dejando su gotita. Van dejando su gotita, van dejando su gotita. Y al tiempo esa gotita va a ser muy grande y comienzan a generar un efecto bastante mortal dentro de las situaciones. Si ustedes lo van descuidando, las palabras que uno utiliza y la forma en que se expresa, al principio no va a ser tan importante, pero va haciendo un efecto de bola de nieve que va lastimando a la gente. Tanto así que son cosas que van quedando de manera histórica dentro de la gente. Muchas veces cuando uno tiene vergüenza frente a las personas o lo ponen a exponer, uno de qué pereza va a exponer, siempre recuerda momentos en que la gente lo avergonzó, momentos en que la gente dijo, ¡ay, qué feo habla! La gente que le dijo, ¡uy, vea, se le salió esto! ¡Uy, pero qué rara que es usted! Vea, se subió con la jareta abierta, ¡uy, ya le dimos el boxer! Todo eso, esas penas y esos ataques y esas palabras, esto no es un espacio de psicología, pero de una u otra forma que comienzan a afectar, ¿verdad? Nos comienzan a afectar, nos comienzan a lastimar. Una de las razones por la cual en Costa Rica no somos buenos voceros o no somos buenos para hablar en público, no tenemos una voz fuerte y presencia política y toda esa cuestión, una de las razones es porque Costa Rica es una cultura muy de choteo. Estamos muy acostumbrados al que esté enfrente, destruirlo. Entonces, y encontrarle un defecto. Entonces, es por eso que en Costa Rica, y ustedes no se asusten, que cuando hacen procesos de quién va a exponer, todo el mundo, vaya usted, no vaya usted, y el otro comienza, y se comienza a agachar. No es porque les da pereza, es porque tienen miedo. Claro, uno dice que es pereza porque qué pena decir que tengo miedo, pero es la misma razón que cuando a mí me decían que por qué no estacionaba el carro para atrás en posición de salida. Yo, no, es que me da pereza estacionarlo. No, siempre me da pánico arriarle un carro, era más fácil meterlo de frente. A veces uno simplemente no acepta las cosas que realmente le dan miedo y las traduce en otra cosa. Ay, no, es que me da pereza. Ay, no, es que yo ya hablé. Ay, no. Vamos, si usted no tuviera ningún problema frente a eso, lo haría inmediatamente. Pero es muy normal que tengamos ese miedillo. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros tenemos formas violentas de relacionarnos. Costa Rica en particular nos relacionamos de manera violentamente pasiva. Costa Rica no nos enfrentamos. Hasta ahora es que están apareciendo enfrentamientos muchísimo más violentos. Pero usualmente Costa Rica, a diferencia de toda la región centroamericana, no manejamos el conflicto de una manera violenta, agresiva, simplemente lo manejamos de manera pasiva. Aguantamos y utilizamos el humor como una forma para sacar el aire de esa olla de presión para que no terminara de estallar. Pero es importante ponerle la atención a esas palabras que decimos. Hay que entender que uno como comunicador, y cada vez que ustedes vayan a hacer una nota periodística, chicos y chicas, hay que entender que las palabras no son neutras ni neutrales, ¿verdad? O sea, las palabras que ustedes están usando son fundamentales para expresar algo. Calleja, un chavalo que es experto en temas de violencia, y que es periodista además, dice: los periodistas debemos elegir bien las palabras siendo conscientes de que éstas sirven para contar hechos y también para crear la realidad. Y las palabras que nosotros utilicemos comienzan a afectar de una u otra forma el entorno que vemos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes siguieron un poco los titulares de las Olimpiadas recientes que se dieron, cómo atendieron el tema de las chicas. Había uno que eran unas arqueras gorditas, yo no sé si ustedes acuerdan, había uno y dice: las gorditas ganaron el oro, que eran 3 arqueras gorditas y las trabajaron desde ese lugar. Otra que decía: las 10 atletas más sexys de las Olimpiadas, y las trabajaban desde este lugar. En deporte pasa mucho. El año pasado hubo una nota sobre Keylor Navas y la otra jugadora que
Shirley Cruz, pero no mencionaron el nombre. Dicen Keylor Navas y jugadora de Francia son las mejores figuras latinoamericanas en no sé qué, no sé cuánto. Pero no mencionan ni siquiera el nombre de la otra, muchacha. En fin, las formas en que comenzamos a decir las cosas invisibilizan lo que queremos o lo que no queremos visibilizar. Entonces, es muy importante saber que las palabras que ustedes van a escoger, chicos, chicas, van no solamente van a contar la historia, sino además van a crear una realidad. O sea, la gente que lee sus medios de comunicación van a creer que eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les tengo un ejemplo. Este titular, por ejemplo: la organización reivindica sus últimas acciones. O este titular: la banda terrorista ETA se responsabiliza de sus últimos asesinatos. Son dos titulares que se dieron de una misma noticia. Pero vean cómo claramente en las dos formas, son titulares que salieron a la luz. En los dos titulares se cuenta la historia de manera distinta, ¿verdad? Y viene un poco a partir... ustedes han visto un tema que se llama los axiomas de Waslawick. Waslawick tenía una regla. Bueno, Waslawick es el que hizo las 5 reglas o los 5 axiomas de la comunicación, y uno de sus axiomas era el orden de los hechos. Y Waslawick decía que la forma en que un comunicador contara la historia era como se iba a reproducir. Entonces tenía un ejemplo donde decía una señora que lloraba y decía, cuando la entrevistaron, le decía: viera qué problema, es que yo estoy completamente deprimida porque mi esposo es un borracho, es un alcohólico, nunca está en la casa, no era que él era borracho ni alcohólico, es que nunca está en la casa, me tiene abandonada, yo estoy deprimida, se lleva siempre a los huilas, se lleva a los chiquillos, yo no sé ni dónde está, yo no sé por qué ya no quiere tocarme, ya no tenemos sexo, ya no pasa nada, eso es terrible, ese hombre me tiene abandonada y estoy metida en una depresión terrible que me ha llevado al alcohol. Y le preguntan al Señor qué era lo que pasaba, y el Señor dice: es que vea, mi esposa está, desde hace tiempo se ha metido en un tema de alcohol y toma, y toma, y toma, y toma, que ya antes eran las noches, ahora en las tardes, y ahora desde la mañana, ella huele todo a licor, ella siempre está borracha, nunca está consciente, me duele el alma que los chiquitos la vean así, yo lo que hago es salir para la casa de mi mamá, me llevo a los chiquitos, trato de pasar lo menos posible en la casa, porque además se pone violenta, es mal hablada, y yo no quiero estar ahí. Vean que es una misma historia, pero según Waslawick, el orden de los hechos afecta al producto. A diferencia de matemática, aquí el orden de los factores afecta al producto. Entonces, la forma en que ustedes cuenten el cuento como periodistas va a afectar la forma en que la gente va a leer la situación. Desgraciadamente, en muchos de los casos, los titulares, las bajadas o los pretítulos que uno le pone a las notas, usualmente se utilizan más como ganchos para llamar la atención, aunque en muchos de los casos no tengan mucho que ver con el contenido, porque el contenido es un poco aburrido, pero el titular tiene que sonar escandaloso, ¿verdad? Y eso, ahí ya veo que ahí hay un tema sobre el asunto, pero bueno, es importante el tema de cómo se construyen estos titulares. Y como vemos, entonces Waslawick tenía razón, el orden de los factores afecta al producto. Usted, en la forma en que acomode las cosas, así lo van a entender. Vean que siempre la gente va a contar la historia de la mejor forma que le conviene. Uno va a contar la versión del lobo y el otro va a contar la versión de Caperucita. Ahora, el problema es que si uno como periodista solamente cree la versión de Caperucita, siempre el lobo va a ser el malo. Y es por eso la importancia del equilibrio noticioso en ese sentido. Ustedes siempre van a tener la necesidad de escuchar las dos versiones, la versión de Caperucita y la versión del lobo. Y ahí verá la gente si construye cuál es el malo, Caperucita o el lobo. Porque si le damos, porque cuidado no, Caperucita, bueno, tenía sus cosas, andar ahí en el bosque encapuchado, rojo, tapándose la cara, como si fuera maleante, como si tuviera algo que esconder, ahí en las noches, o sea, ¿qué está haciendo esa chiquita ahí? ¿Dónde está? Vamos, cada uno tiene las cosas que decir, ¿verdad? Y es importante identificar todas esas, tener la amplitud o la lectura para poder ver que existen otras versiones y que hay gente que dice que hay donas y que hay llantas.
Con las palabras podemos describir la realidad, denunciarla o silenciarla, y por eso es muy importante el ejercicio periodístico en materia de periodismo social, específicamente, por lo menos dentro de esa línea. Sin palabras no podríamos vivir, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Estamos hechos de palabra, y que es cierto, hay un montón de cosas que también nos arman, pero sobre todo somos palabras, porque a nosotros nos construyen a partir de evocaciones. A nosotros nos dice, sos bueno en esto, y uno se siente bien, y uno le dice, qué malo que haces esto, es que sos demasiado cachetón, uy, es que vos sos buenísimo en esto, uy, no, es que usted es súper desordenado, ah, no, usted quién sabe qué vaya a lograr, no, usted de fijo se queda, no, vieras cómo te va a ir de bien. Y uno es construido a partir de lo que es todo un condicionamiento lingüístico, ¿verdad? Las palabras te van armando y te van armando y te van armando. Y si bien es cierto, hay resistencias que uno puede ir construyendo, y también a nivel psicológico uno puede hacer rompimientos, decir, te creo esto y esto no te lo creo. Uno puede hacer esos rompimientos y negarse a eso. Lo que sí es cierto es que las palabras hieren, lastiman y significan mucho más de lo que uno piensa. A veces hay cosas que a uno le dicen que le duele más y que uno preferiría que le dieran un manazo en la cara. Pero preferiría que le dieran un manazo en la cara, pero que no me digan eso. ¿Por qué? Porque a veces es más violenta un acto no violento que la violencia misma. Mi mamá, cuando se enojaba conmigo, yo le decía, mami, ¿podemos hablar? Y me decía, hablemos después. Ay, yo sentía que el corazón se me partía a la mitad. Y yo decía, mami, ¿podemos hablar? Y me decía, no, después. Y esas palabras, y ese tono, y esa mirada, y eso que no me volvía a ver, yo me sentía como el ser más horrible de esta tierra. ¿Por qué? ¿Y es violento lo que me decía? No, pero yo le decía, mami, usted era pasivo-agresiva. Porque usted sabía que eso me despedazaba, me desboronaba, y por eso me lo hacía, ¿verdad? Entonces es importante el tema de las palabras, la forma en que uno lo dice, el tono en el que uno dice las cosas. A veces uno, con solamente un tono de palabras, uno le dice, Ángela, ¿cómo estás? Bien. Ya uno dice, este chaval tiene una bronca con ella, ¿verdad? Las palabras, no solamente la palabra per se, a veces no solamente lo importante es el texto, sino el subtexto. No sé si me explico. Lo importante no es a veces lo que se dice, sino incluso lo que no se dice en lo que se dice. Y a veces entramos en círculos violentos mucho en ese lado. Sin palabras no podríamos vivir, estamos hechos de palabras, ¿verdad? Y eso es importante. Recuerden que estamos hechos de palabras, y la opinión ciudadana está hecha de palabras. O sea, las cosas que ustedes pongan en medios de comunicación, los titulares tal cual los vayan a poner, son los titulares que van a repetir la gente, según agarren ustedes la teoría que quieran agarrar, aguja hipodérmica, usos y gratificaciones, agenda establecida. Vean que los medios siempre tienen una relación, una vinculación muy estrecha con el tema de lo que hace la gente y lo que piensa la gente al respecto. Por eso es importante elegir las palabras para saber de qué estamos hablando, para describir una realidad. Porque a veces con un titular mal puesto podemos invisibilizar cosas. También para crearla, porque a veces podemos con nuestro titular poner una situación que alguien no la está encontrando. Y sobre todo para esto, para ayudar a las personas que todavía no tienen palabras para que puedan entender o definir qué es lo que pasa. Hay gente que uno necesita dentro del tema, este mandato de formar, informar y entretener de los medios de comunicación. Es muy importante la parte de formar y la parte de informar. Bajamos. Ahora, todo esto es muy lindo y a nivel de mandato es muy importante de la razón social de los medios de comunicación. Lo que pasa es que estamos en un escenario de crisis. Y ahora, cuando ustedes salgan, ¿cuánto les falta para salir? Todavía les falta su tiempito. Bueno, están chiquillos, tranquilo. El tiempo pasa rápido. Pero el tema es que cada vez los medios de comunicación están en más crisis, en más crisis, en más crisis. No es lo mismo reportear en los 80s que lo que está pasando ahora. Había un momento incluso donde los medios de comunicación en algunos lados del mundo, los medios de comunicación, vean lo interesante, no era el único espacio en un canal que no podía tener anuncios. En algunas radios específicamente. ¿Por qué creen? Que el único, o sea, los programas, las radionovelas, todo eso sí podía tener anuncios del cloro no sé qué, ay santísima,
Así, no, está bien, así nos despertamos. Del cloro no sé qué, del colchón no sé cuánto. ¿Por qué creen que solamente en algunos casos los medios de comunicación era prohibido que tuvieran anuncios? Sí, y además porque distraían del foco principal, que era informar y educar. Entonces la gente creía que la razón social, o sea, que la razón social de los medios están para entretener. Entonces tenían un montón de programas para entretener y chistes y esto, y salía, qué sé yo, Cantinflas y toda la vaina, y todo eso era para entretener, y eso tenía anuncios. Pero la labor social de un medio de comunicación era informar y formar a las personas. Entonces no se podía lucrar con ese bien social. Entonces era muy mal visto poner anuncios en los noticieros, porque ese era su espacio de responsabilidad frente al ciudadano y la ciudadana. Sin embargo, conforme fue avanzando la cosa, ya fuimos metiendo espacios promocionales en las noticias, porque ya solamente los espacios de entretenimiento no bastaban. Entonces se mete el tema de la publicidad. La publicidad aparece en un momento donde ya no se sostenían los medios de comunicación y donde elaborar un periódico salía al igual del valor que un libro. O sea, la publicidad, digamos, reduce como 70 veces el precio de lo que cuesta un periódico realmente. O sea, ustedes tendrían que multiplicarlo por 70 el valor del periódico si lo quieren comprar sin publi, ¿verdad? Porque la publicidad barata los costos y por lo tanto era un ejercicio sumamente democrático, ¿verdad? El ejercicio de la publicidad hacía que los medios de comunicación tuvieran acceso a todo el mundo. Esa publicidad comenzó a caer. ¿En qué momento ustedes creen que comenzó a caer? Es algo muy reciente. Un fenómeno que pasó en el mundo de la comunicación. Exacto. Aparecieron los medios digitales y la gente antes, para ver un anuncio, tenía que quedarse como 2 programas para ver en qué momento iba a salir la promoción del cine, que ahorita sale, ¿sabes? Yo la vi y uno terminaba, ¡ay, ya salió la promoción!, ¿verdad? O sea, uno se tenía que quedar viendo el anuncio. A partir de los medios digitales, la gente comenzó a decidir qué veía y qué no veía, qué anuncios quería ver y qué anuncios no quería ver. Entonces, si solamente le interesaban las entradas del Circo del Sol y era lo único promocional que le interesaba, se metía a internet y lo buscaba. Ya no necesitaba comprar el periódico para ver si ahí salía los horarios del circo. Y entonces, perder esa plataforma de ser el único medio para poder informarle comercialmente a la gente las cosas, hizo que la gente ya no necesitara. Yo he estado en comisiones de mercadeo y toda la cuestión en algunas universidades, y en una específica una vez probamos, y el rector decía, hay que poner un anuncio en el periódico, en La Nación, en primera plana, porque así es para sobrevivir, porque hay que ver si no sé qué. Yo, bueno, está bien, pongámosle una oferta, por lo menos para aprovechar un poco el tema ahí, como hacer un mercadeo cruzado. Y entonces pagamos 8 millones y medio, ¿verdad? Que es $8,000 y medio, más o menos son unos 4 millones y resto, lo que cuesta una plana de un día. Echamos los $8,000 y contamos llamadas, cuántas llamadas recibimos por ese anuncio de una plana entera en el periódico. ¿Cuántas llamadas? 7. 7 llamadas que me costaron $8,000 y medio. Y eso, porque era promoción, que decía que si decía lo del anuncio le hacían un descuento en la matrícula. Solo 7 personas. ¿Pero por qué? Por lo que dice Ana. Ya a la gente no le interesa, esas promociones las va a encontrar en los medios digitales, se va a meter en internet, se va a meter en Google y va a encontrar lo que quiere encontrar en ese lugar. Y ya los medios tradicionales ya no son el único medio para llegar. De hecho, es un mal medio, ¿verdad? Porque el otro es más rápido. Hay que esperar hasta el otro día para que se publique el periódico. Pero en cambio yo me puedo meter ya para ver qué hay de las entradas del Circo del Sol, cuánto cuestan y cuáles espacios quedan. Entonces,
¿Qué pasó? Los medios de comunicación perdieron todo ese poderío que antes lo tenían ellos, y eso es lo que hizo que los medios de comunicación crecieran como cosas gigantescas. La Nación es la Nación precisamente por ese escenario de oro donde todo el mundo que quería conocer algo solamente por ello lo podía saber, pero ya no. Y es por eso que hay un despido de 100 periodistas un día, de repente se corta un medio, de repente ya hay periodistas que los despiden de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya no alcanza la plata, porque ya no hay publicidad, y si no hay publicidad ya no se sostiene el medio. La publicidad comenzó a transformarse entonces a un elemento que a veces los periodistas están un poco peleados con el término, que es el periodismo comercial. ¿Verdad? Que el periodismo comercial es cuando el medio le vende, vamos a ver, una empresa compra una noticia. Suena súper poco ético, ¿verdad? Pero el ejercicio del periodismo comercial se da donde una empresa, por ejemplo, el Somos Célebres de la Nación, todos los espacios de Somos Célebres, que son actividades de responsabilidad social y que Fundación Monje ofrece 50 becas para los chiquillos y todos esos espacios de divulgación, es un ejercicio de periodismo comercial. O sea, ellos pagan por aparecer en esa noticia. Lo que pasa es que se reconoció, ¿saben qué es el publicity? Esa es la aparición gratuita en medios de comunicación. La publicidad y el publicity es muchísimo más creído el publicity. Vamos a ver, la publicidad es decir, yo soy maravilloso y soy un excelente expositor. Y el publicity es que Fabiana salga de acá y diga, mira qué buen profe es ese que estaba ahí adentro. Publicity es cuando otro habla por mí. Y la publicidad es cuando yo hablo por mí mismo. Obviamente es más creíble lo que dice Fabiana que lo que digo yo, porque cuidado, yo voy a decir algo malo mío. Pero si Fabiana lo dice, todo el mundo le va a creer muchísimo más eso. Esa es prácticamente, digamos, la diferencia entre una publicidad y un publicity. La publicidad soy yo que pagué 8,5 millones para decir que soy maravilloso. El publicity es que alguien, un periodista, dice, es interesante el trabajo que está haciendo esto y esto y esto y esto, y entonces tiene mayor crédito, mayor credibilidad. Entonces, el periodismo comercial o esos reportajes comerciales se comenzaron a utilizar porque ya no vendían tanto los anuncios de planas enteras, pero la gente sí lee todavía noticias. Entonces, cuando ve una noticia de interés, sí se pega la leidita, es más creíble porque no es Taco Bell hablando de lo maravilloso que es, no, es una noticia hablando de Taco Bell aporta a la ley 7600 dando espacios de trabajo para personas con discapacidad. ¿Me explico? Entonces es más bonito, es más creíble y es más plausible esto que Taco Bell decir, somos maravillosos, ayudamos a la población con discapacidad. Entonces esto comenzó a aparecer y comenzó a surgir muchísimo, tanto específicamente donde más aparece es en revistas. En todo lo que es el sector de revistas especializadas se da muchísimo este espacio. Y entonces se venden servicios. Doctor, si usted quiere, usted paga una pauta, un anuncio y además le hacemos una entrevista. Es específicamente un tema de lucro con el ejercicio noticioso. Y finalmente, a lo que hemos caído es a la venta de espectáculos mediáticos, ¿verdad? Vean que cada vez vamos como un poco más al hueco, en el sentido de que la venta de espectáculos mediáticos es algo que está vendiendo ahora. Lo importante es hacer novelas, o sea, es contar historias, contar novelas, hacer entretejidos terribles, perversos. Es como hacer Marimar, María del Barrio y todas esas novelas, pero versión Luis Guillermo Solís, versión Juan Carlos Bolaños, y ponerle pasión y poner que la esposa además está embarazada, uy, qué bueno, está embarazada, y entonces se le hace más la historia y se hace más el show, y eso permite, obviamente, que la gente se interese más en la noticia y darle seguimiento y darle seguimiento y darle seguimiento. Vean lo que pasa con este chico al que matan, el que ahora acaban de ¿cómo se llama? De encarcelar a la muchacha y a la mamá que planearon la muerte de este muchacho. O sea, comenzaron a construir eso. Es una historiezaza que seguramente va a salir en ID Discovery lo más pronto. Pero vamos, entonces le dice que no, yo tengo una esposa, ya conocí a mi mujer. Sí.
ya tengo a la mujer de mi vida, tengo que separarme. Y entonces él dice, no, no te irás nunca. Y él, lo siento, me voy. Se va, de repente él aparece en medios tomándole, grabando a un viejo que está acosando sexualmente a otra. Se hace el héroe, se transforma en una figura de nuevas masculinidades. Después entonces sale y lo matan. Y le echan la culpa al funcionario público. Pero por debajo se da cuenta que las personas que habían buscado tener una relación con ella que ya había sido la viuda negra de varias gente, ¿no? Bueno, toda esa historia, chicos, vende. Y es un tema de circo, ¿verdad? Es un tema de circo. Y es claro que eso se tenga que hacer en un fenómeno donde no hay plata, donde tenemos que ponernos creativos, donde tenemos que ver qué hacemos para jalar audiencia. Es súper difícil, vamos a ver, no lo aplaudo, no lo justifico, pero sí entiendo claramente cómo los medios de comunicación han caído en un escenario para sobrevivir, porque recordemos que al fin y al cabo, si bien es cierto, tienen un mandato de informar, formar y entretener, y tienen una conciencia social que los debe transversalizar, lo que sí es cierto es que tienen que comer y tienen que pagar planilla, ¿verdad? Y entonces a los periodistas dice, vean, chicos, chicas, no aflojamos, seguimos haciendo contenido de calidad, pero no nos compraron, entonces no tenemos plata para pagarle los salarios. Vamos a seguir haciendo esto y vamos a ver si el próximo mes nos va mejor. O sea, no pasa eso, ¿verdad? Un tema de sostenibilidad que hay que generar y que está en crisis. Y esa crisis se ve en todo el escenario. Carlita, bajamos. Está en muchísimos escenarios. Uno lo ve específicamente muchas veces en pleitos con calificación y control de espectáculo público. Por ejemplo, cuando en pleitos grandes, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, la 7. Rápidos y Furiosos, por ejemplo, para que vean un poco el tema de los contenidos, cuando salió Rápidos y Furiosos, la 1, inmediatamente el aumento de piques en la calle aumentó. Inmediatamente el tema de eventos, de piques en las calles aumentó a partir de Rápidos y Furiosos. ¿Por qué? Porque implica el tema de los carros, de las carreras y Vin Diesel y toda esa gente, ¿verdad? Cuando llega Rápidos y Furiosos, la 7, se decide poner para mayores de 15 años, frente a lo cual la productora que traía la película no le gusta para nada, porque lo que quería era para mayores de 12. Está bien, para niños no, pero para mayores de 12. Y se le pone mayores de 15. Obviamente el pleitazo fue gigantesco, porque el hecho de cambiarle la edad a una película aquí en Costa Rica es un montón de plata que no te ingresa. Es un montón de plata que no se ingresa. ¿Pero por qué lo hicimos? Bueno, hay varios elementos o criterios que se evalúan en la Comisión de Control y Calificación, antiguísimos además, porque la ley de yo no sé si saben algo de ley de espectáculo, pero antes se conocía la ley de censura. La ley de censura a finales de los 70 se modificó, se cambió a partir de la película Eulalia, que era como una película erótica, y entonces, bueno, ahí se hubo todo un cambio. Además, el tema de los derechos humanos, el tema de censura previa se tuvo que atender. No se puede hacer censura previa, y en Costa Rica entonces no existe censura porque somos un país respetuoso hasta el momento de los derechos humanos, pero el tema es que lo único que se puede censurar es todo aquello que involucre la violación de los derechos de un menor de edad. O sea, aquí no se censura, sino que se protegen no se llama censura, se llama protección de derechos. O sea, que si sale una película pornográfica, vamos, aquí Costa Rica tiene la posibilidad de entrar toda la pornografía que quiera, ¿verdad? Porque no hay censura. Lo que sí se puede tener es una película que utiliza un menor de edad en el contenido pornográfico, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, una película pornográfica se pone mayores de 18 años y ya, la pasan cualquiera, por más que sea. Solamente en Costa Rica, si hay la figura del menor de edad dentro del contenido que se está valorando, o también figura infantilizada. O sea, que si una chica, por ejemplo, se disfraza de colegiala en una película, eso también ahora se prohíbe, porque no se puede utilizar la infantilización como un recurso erótico. Pero en fin, el calificar una película como Rápidos y Furiosos 7 a 15 es una afectación a toda la producción increíble, ¿verdad? Es que es platales de platales que se mueven.
Entonces, siempre va a tener estas afectaciones, ¿verdad? El cambio en los medios, y se van a enojar y se van a notar y toda la cuestión, y nosotros entonces tenemos que revisar las novelas, y entonces le pegan cortes a algunas novelas, porque algunas novelas son bien novelas, vienen bien poderosas, y entonces de ahí hay que verlas, las ven. Así que ustedes no ven lo que ve doña Rafaelita y Lijita y las psicólogas que nosotros tenemos, pero los contenidos aquí se controlan y dice, ¿quieres que pasarlo a las 7 de la noche? Ok, entonces hacerle estos recortes. Y aquí en Costa Rica se controlan los contenidos violentos desde esa forma. ¿Es censura previa? No, no es censura previa. Se te está diciendo, si la querés pasar sin cortes, después de las 10 de la noche. Pero como usted sabe que quiere lucrar más a partir de las 7, porque esa novela está buenísima, entonces, bueno, entonces tenés que hacerle estos recortes porque no pasa por la calificación horaria, ¿verdad? Vean que todo esto es un negocio, ¿verdad? Es un negocio de un estire y un encoge. Hay un señor Bradley, que era el director del Washington Post, que decía, una vez trabajó, bueno, él le llama periodismo de querosén, pero en Costa Rica no tiene mucha lógica, periodismo de gasolina. Y es aquel en el que los periodistas echan gasolina en primer lugar, en el primer lugar en el que ven humo, antes de determinar qué es lo que produce y por qué. Y en ese sentido es muy importante saber que estamos con efectos de incendiarismos cada día más recurrentes. ¿Por qué? Porque hay que salvar el medio. Bajemos, Carlita. Y eso se da, y cada vez se está dando más y más y más y más. Donde vemos escándalo, lo hacemos un poquitico más grande. Dice, el mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamando a expresar también la ternura. Y eso es un mandato para ya ir terminando, que nos tira el Papa Francisco. No soy muy católico, tampoco soy muy religioso, pero sí soy espiritual. Pero sí creo que el Señor tiene razón en el sentido que los medios de comunicación, en sus mandatos de informar, formar y entretener, tienen una obligación no solamente de mostrar lo terrible y lo caótico que vivimos día a día, sino también los momentos de ternura. Y frente a eso vamos a estar siempre en un estira y encoge entre las malas noticias y las buenas noticias. Vamos, no es para nada raro que programas como Más que Noticia o Informe 11, que están orientados a dar buenas noticias, no tengan el mejor horario, ni tampoco tengan el mejor rating, ¿verdad? Pero es importante hacer esos procesos de equilibrio. Finalmente, para ir terminando con esta contextualización de la relación de los medios y de la violencia y cómo se exponen en ese sentido, hay que entender que efectivamente los contenidos y los titulares que ustedes vayan a construir en el futuro van a afectar a la gente de una u otra forma. Ustedes van a tener la capacidad de influir sobre las otras personas, de hacer que cosas no existan y hacer de cosas que sí existan, de vender, si ustedes quieren, 3 tipos de queques o ofrecer todos los queques que están ahí detrás en vitrina. Van a tener las posibilidades también de ser tomados en cuenta, según la teoría de los intermediarios, como personas influencers que van a significar algo para otras personas, y que las palabras que escojan para decir las cosas van a ser fundamentales. Una vez vi un titular que decía 3 mujeres más se enlistan en la lista de femicidios en España. Y yo me decía, ¿cómo se enlistan? Ellas no se enlistaron, las mataron. O sea, no fue porque ellas querían. Pues sonaba como una cuestión de reclutamiento, de que ellas, yo también quiero. Terrible, es invisibilizar efectivamente eso. Aquí en las noticias, por ejemplo, el año pasado, cuando entró la nueva ministra de Economía, dice, la pareja de Mariano Figueres, como es la nueva ministra de Economía. Vamos, se llama Janina Dinarte. Es mujer y tiene nombre y debe ser reconocida por eso. Pero esta capacidad, porque lo que les pareció más interesante era enfocar que era pareja de alguien, que no el cargo y la situación que estaba asumiendo. Entonces, al fin y al cabo, las palabras, los titulares y todos estos elementos significan mucho. Recuerden, si tienen algo que se quieren dejar, recuerden que somos perceptores, que todo el mundo percibe de maneras distintas y que además somos construidos de palabras. Todos los que somos aquí, todos ustedes, les han dicho algo bueno o malo que los han terminado de construir, y ustedes como comunicadores van a tener espacios o plataformas para poder
formar a un montón de otras personas a partir de las palabras. Es muy importante entonces tomarlas en cuenta y entender, desgraciadamente, porque tampoco les voy a decir, vayan y sean los periodistas más altruistas de esta tierra y los más éticos del mundo, sin hacerles ver que el mundo de la calle en medios de comunicación está muy difícil. Y el poder construir notas de calidad, con profundidad, con investigación, cada vez es más difícil porque cada vez hay menos plata. Y seguirá siendo así, porque los medios de comunicación sociales, los digitales, seguirán quitando y quitando y quitando espacio. Y los medios de comunicación no estuvieron preparados para la migración tecnológica. No lograron entender cómo se iba a hacer esta vaina de ser un periódico físico a ser un periódico digital. No lo lograron y ya los medios de comunicación, desgraciadamente, cambian cada 2 horas. Los medios de comunicación digitales cambian cada 2 horas y lo que antes yo podía hacer ya no lo puedo hacer ahora. Antes Facebook podía hacer unas cosas, ahora puedo etiquetar. Antes Facebook no podía hacer hashtag, ahora hago hashtag para sacar trendings. Antes, y así. Cada vez las cosas cambian de tal forma que uno nunca va a poder estar listo al entorno de la inmediatez que ofrecen los medios. Y desgraciadamente ya la gente, casi a los comunicadores como nosotros, por lo menos desde el tema de la influencia ciudadana, ya casi no nos toman en cuenta. Es más valioso el video que grabó aquel huevón en un parqueo en Multiplaza que la nota de profundidad que yo hice sobre el evento, ¿verdad? Será más reproducido. Lo vimos con el tema del suicidio de la exnovia de Otto Guevara. La gente le va a poner más atención a los contenidos de viralización que a los contenidos de profundidad del tema, ¿verdad? Y desgraciadamente eso tiene efectos. 3 personas más se suicidaron en esa misma semana después de esa nota. Entonces es importante saber que el poder que tenemos nosotros como comunicadores es grandísimo y las formas en que las decimos es grandísimas, pero que ante todo, cuando nos paremos frente a la compu a redactar, hay que recordar que esos son un par de círculos y que pueden ser entendidos como llantas, donas, discos, y que tenemos que tener la capacidad de contarle a la gente todas sus versiones, tanto la de Lobo como la de Caperucita, que sean las personas las que tengan la capacidad de construir su propia opinión, ¿ok? Así que los vamos a dejar aquí.